todo nuestro apoyo, todo el cuerpo técnico, y nos sentimos muy orgullosos de poder estar acompañados de ellos hoy aquí ante ustedes guatemaltecos, ante los medios de comunicación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ante todo, un agradecimiento a la Comisión Normalizadora por tener plena confianza en nosotros. Somos un cuerpo técnico totalmente nacional. Pienso que Guatemala está cambiando y todos debemos contribuir para que ese cambio cada día sea realidad. Y el grupo de compañeros que me acompañan, tenemos tanto tiempo de conocernos y con algunos de trabajar juntos, estamos con la plena disposición de dar todo nuestro esfuerzo a un cambio, al mejoramiento de la selección nacional, aún sabiendo las dificultades que eso conlleva, pero cuando hay grandes dificultades también hay que buscar grandes soluciones. No hablamos propiamente de un sistema de juego, hablamos de un modelo de juego, para no confundir los sistemas, que es el parado de un equipo dentro del campo. Entonces, el juego que vamos a proponer a todos los jugadores, de convencerlos de que, en mi opinión, es lo que conviene a un guatemalteco, es un juego posicional, en el que hay que aprovechar las características de nuestros jugadores a través de un juego combinativo. Realmente que hay una calendarización miércoles, domingo, miércoles, que nos impide entrenar. Luego hay una probabilidad de jugar un partido el 3 de febrero, partido amistoso acá contra Honduras, creo que está por confirmarse. Estamos usando una metodología, en Suchitepeques hemos implementado una metodología que es la misma que quiero implementar acá en selección, que se llama periodización táctica. Yo sé que ustedes, que son muy investigativos y que les gusta el fútbol en sus principios, es una metodología no tan moderna, hace 30 años que surgió en Portugal, pero es una metodología que ya nos propone programas ficticios de un año, de 6 meses, porque en el fútbol es muy cambiante, y lo que sucede hoy puede ser que no suceda mañana. Entonces las propuestas ya ni siquiera se conocen como microciclos, sino que son morfociclos.